Un saludo a todos los seguidores de La Perla. Hoy en los protagonistas de La Perla nos encontramos con Alejandro Marín, gerente de la empresa de servicios públicos de Duitama en Poduitama. Alejandro, ¿cómo me le va? Un saludo, Bienvenido. Leandro. Gracias. Bueno, Saludo también a todas las personas que nos ven en este momento. don Alejandro, queremos entrar en materia hablando de algunos temas interesantes pues, para la ciudadanía, para la población de Duitama. Poner un poquito en contexto sobre esta entidad que su merced dirige en este momento. Su merced viene del sector industrial. ¿Por qué se le mide a Empoduitama si tiene tantos chicharrones a veces, tantos problemas esta entidad? No, yo digo que no tiene chicharrones, Leandro. Son unas oportunidades inmensas de mejora y todo, por supuesto, redunda en beneficio de la ciudadanía. Claro. ¿Por qué me la pido? Porque justamente desde el sector industrial me doy cuenta de cómo unas prácticas, digámoslo así, de algunos políticos, de algunos sectores, pues venían manteniendo en atraso la ciudad. Y yo quiero mucho a mi ciudad. Creo que de alguna manera tenemos que retribuirle. Y cuando vienen las elecciones a la alcaldía, digamos que un año más o menos antes, año y medio, conozco al doctor José Luis Borges y lo abordo y empiezo a encontrar que tenemos coincidencias en varios puntos, en varias perspectivas de lo que esperamos para esta ciudad. Le dije, doctor José Luis, voy a trabajar de frente. Yo nunca he sido político, nunca he estado vinculado directamente con la política, pero quiero hacerlo porque estoy convencido que tenemos la posibilidad única de poder cambiar esta situación o este rumbo por el que venía nuestra perla. Bien. Su merced cumple o cumplió 4 meses al frente de Empoduitama. En estos 4 meses, ¿cómo encontró su merced en Empoduitama y en qué ha avanzado? Bien, si el 8 de julio me posesioné como gerente, quiere decir que apenas cumplimos 4 meses Sí. en la dirección de esta empresa, que es la empresa de todos los ciudadanos. Les confieso que mi primera sorpresa cuando hago un recorrido por las distintas plantas, las bucatomas, me encuentro con una infraestructura que estaba un poco descuidada Sí. y rezagada. Esto de administraciones anteriores. Por supuesto, esto es de varias administraciones, Sí. que se viene acumulando esa tarea. Y entonces, eh, uno de los principales, digamos, retos que tenemos es justamente poner al día esta infraestructura y modernizarla. Hay unos temas, digamos, en insumos, en contratación, que en Povitama requiere. ¿Cómo vienen esos procesos? Bien, también me encuentro con varias tareitas Sí, atrasadas, desde la misma dotación de los funcionarios. ya. ¿Ya? Este año no se les había dado ni una sola dotación, entonces ese proceso venía con varios problemas, venía Sí. enredado y me siento con los directivos del sindicato, con representantes de los distintos funcionarios y logramos destrabar ese proceso. Ya se están haciendo entregas de esas dotaciones que tenían que haberse resuelto desde hace varios meses atrás. Pasamos también por temas de mantenimientos de equipos como motobombas, como eh, bombas dosificadoras, equipos electromecánicos. Todos estos procesos venían represados y son indispensables para el adecuado funcionamiento de las distintas plantas y de la prestación del servicio que tiene la empresa. Hay un tema de materias primas, puntualmente de tubería, que viene con algún rumor en las redes sociales y son noticias que no son ciertas. Dicen que la empresa tiene unos inventarios de más de 2.000 millones de pesos en tubería que no ha sido utilizada y que eso se está perdiendo ahí a la intemperie. Eso es falso. Cuando llego el 8 de julio, me encuentro que no hay inventarios suficientes. Pues tenemos unos inventarios, pero no son suficientes para acometer todas las obras de expansión y de reparación de las mismas redes, tanto de acueducto como de alcantarillado. Entonces, nos damos a la tarea de abrir un proceso que también ha sido un poco complicado, pero que afortunadamente
ya fue resuelto y justamente el viernes estuve firmando ya el contrato de adquisición de esa tubería, que no es por 900 millones, como dice también Así, el comunicado en redes sociales. sí, Esto fue se hicieron los cálculos de lo que tenemos pendiente para este año y que obviamente hay que dejar un stock, porque ustedes saben que los proveedores salen a vacaciones ahora en diciembre, vuelven por allá a finales de enero, entonces nosotros no podemos dejar la empresa sin material suficiente para acometer las distintas obras. Entonces, ese contrato es apenas de 500 millones de pesos y como les digo, es para cumplir con las obras de este año y dejar un stock para los primeros meses del año entrante. y hay que tener un poquito de planeación, ¿no? Venimos o viene una ola invernal que también afecta mucho el alcantarillado, la tubería, que impacta un poco en ese sentido, entonces hay que proyectarse un poco para esas Sí, contingencias. Pero no solo en Povitama se encarga de reparar tuberías, también hay unos temas de pavimentación, porque pues hay una pavimentación que depende propiamente de la administración municipal, que los ciudadanos pagan y que se debe realizar por la alcaldía, y otra que sí es la propia y que le compete a las reparaciones en Duitama. ¿Cómo está el tema de eso? Porque la malla vial es algo que es un tema álgido en Duitama. sí, sí. Ahí tengo que excusarme con la comunidad en general. Tienen razón. Nosotros hemos venido realizando obras, reparaciones y no hemos podido dejar como estaban las vías o recuperarlas, reparar también la carpeta. ¿Por qué razón? Porque mmm, el contrato que teníamos de reparcheos Sí, o de mezcla asfáltica era apenas por 100 millones de pesos. Y eso pues se fue muy rápido. Sí, limitante. eso en cuestión de 20 días, un mes, se gasta. Entonces tuvimos unos tropiezos, digamos, para liquidar ese contrato y poder abrir uno nuevo. Ya lo hicimos y esta semana también debe estar quedando adjudicado. Es por alrededor de unos 400 millones y eso nos permite ponernos al día con las obras que hemos dejado por ahí sin reparchar y lo mismo, tenemos un remanente para acometer las obras que nos quedan del resto del año. Mm. Cuando iniciamos le decía que había muchos chicharrones, Mm. muchas problemáticas y nos centramos un poco en eso porque es mucho lo que se ve en ese sentido hacia afuera, ¿sí? Hacia la población. Por ejemplo, el tema de vivienda, el proyecto de vivienda Abedules, sabemos que tiene una problemática con el alcantarillado. ¿Qué se ha podido solucionar o en qué va ese tema? Bien, ahí yo creo que me voy a tomar el atrevimiento para hacer unas aclaraciones a la comunidad Mm, sobre unas afirmaciones que se han hecho por parte de algunos concejales, listo. donde dicen que mi gerencia en el fondo de vivienda ha sido la peor, la más desastrosa y que esos proyectos han estado bloqueados o estuvieron bloqueados por mi culpa, cosa que no es cierta. Leandro, mire, uno de los factores que tenía detenido el proyecto Abedules era en razón a que hace unos años el concesionario de la vía férrea había emitido un oficio y ese oficio había sido malinterpretado por los funcionarios de aquella época, por planeación, por curadores, por el mismo fondo de vivienda en ese momento, el constructor, y la interpretación que se le dio era que una franja del terreno donde se estaba construyendo ese proyecto no podía ser objeto de ser cedida como zonas verdes al municipio. Yo me di a la tarea de ubicar al concesionario actual, hacer una cita con el área jurídica y analizamos en detalle la ley y ese oficio. Y yo les dije, venga, la interpretación mía es que los 10 primeros metros medidos desde el eje de la vía férrea, de acuerdo, No se pueden no tocar. se pueden tocar. Sí. Pero los siguientes 10 metros, o sea, de los 10 a los 20 metros, esa franja era susceptible de ser cedida como zonas verdes. El área jurídica del concesionario de la vía férrea me dijo, de acuerdo, estamos de acuerdo, puede ser así. Eso permitió que el proyecto se salvara. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario, la licencia de urbanismo de ese proyecto no se podía tocar, no se podía modificar y en consecuencia el constructor estaba obligado a conseguir un terreno de más de 1.300 metros
y entregárselo como compensación al municipio. Ese predio vale más de 500 millones de Sí, pesos, lo que mataría financieramente el proyecto. claro. Entonces, con esta reunión que tuvimos con el área jurídica, logramos destrabarlo. Ahora bien, con el tema del alcantarillado, sí, ese alcantarillado, digamos, quedó por debajo de la red principal de Empoduitama, y en ese momento que yo estaba en el Fondo de Vivienda, pues mi obligación era hacer valer el convenio que se había suscrito con el constructor, Sí. el constructor solucionero. Ahora que estoy en Empoduitama, pues hay una petición especial, totalmente de acuerdo con el señor alcalde, que tenemos que velar por los intereses de los ciudadanos, de los beneficiarios de estas viviendas. Entonces tenemos que mirar cómo solucionar ese inconveniente. Pues técnicamente lo miramos y la opción era conectar ese alcantarillado del proyecto pues al colector que baja por la avenida Camilo Torres. Pero pues había que hacer una intervención de una de las calzadas y eso requiere unos permisos especiales porque es una vía nacional. Dentro de esos estudios, había que hacer un estudio de suelos, unos diseños de pavimento, un diseño del pozo. Eso ya se está haciendo. Eso se contrató y se está haciendo. Esos estudios toman, digamos, unos días adicionales para el análisis de la composición de ese terreno. Tarda unos 15 días más o menos adicionales, lo que quiere decir que en unos 15 días debemos estar radicando ya finalmente todos los requisitos para solicitar el permiso de intervención a Invías. Y con O sea eso, que pero otra ya hay cosa, acciones para solucionar. sí, para la solución definitiva, Leandro. Sí, Pero de hecho nosotros también en el Consejo Municipal lo manifestamos frente al constructor y frente a los beneficiarios, sí. porque el argumento del constructor es que hay unas casas terminadas listas para entregar y perfecto, nosotros dimos la solución provisional de alcantarillado es que nosotros como Improduitama les construimos un pozo a la salida del proyecto al cual se conecta la red de alcantarillado de esas casas. Como no hay el nivel, pues obviamente ese pozo se va a estar llenando. Pero el compromiso es que en Improduitama suministra el servicio con el BACON Para para descargar. estarlo correcto, desocupando periódicamente mientras tenemos la solución definitiva. Ah, bueno. Así que ese pozo se construye en cuestión de 5 días, no es sino que el constructor nos confirme cuándo va a entregar las casas y nosotros en 5 días tenemos una solución provisional. Perfecto. Otro sector de Vitama que se ha visto afectado por temas relacionados con Vitama es el barrio San José Alto, ¿sí? Se dice que tiene una dificultad a veces en el suministro del agua, y que venían unos, digamos, proyectos para reparar eso ya definitivamente y que puedan tener suministro de agua potable en ese barrio. ¿En qué va ese tema? Sí, al comienzo también me dijeron, uy, tenga cuidado porque eso es una comunidad muy complicada, peligrosa. No, para nada. Yo he tenido reuniones periódicas con la comunidad y como la gran mayoría de ciudadanos son buenas personas que tuvieron que pasar una situación bien complicada a comienzos del año. Apenas entendible su disgusto. Sí, 3 meses o tal vez más que no tuvieran una gota de agua, imagínense. Eso es someterlos a unas condiciones inhumanas. Entonces me pongo en el lugar de ellos y por supuesto entro a revisar el proyecto, o mejor los estudios previos o el borrador de estudios previos que me habían dejado y empiezo a encontrar una serie de inconsistencias en la información. Y por esa razón tomo la decisión de revisarlos aquí con los profesionales, con el equipo de Empodvitama. Realizamos el levantamiento topográfico desde el tanque hasta la parte más alta, sí. hasta el último usuario. Hicimos el levantamiento de esa topografía, los cálculos, la modelación hidráulica y la conclusión es que efectivamente había que cambiar. Por ejemplo, ya no se requerían 4 bombas, sino 2. Y ya no se requería un caudal de 20 litros segundo, sino solamente de 6. Todo eso también incidía en el diseño eléctrico que se requería. Pero además nos dimos cuenta que era necesario realizar una sectorización de San José Alto para garantizar que el agua llegara adecuadamente a cada una de las, Viviendas. de las viviendas. Sí. Si no se contemplara esa sectorización, que eso implica colocar válvulas adicionales, ventosas, pues, ¿qué ocurriría? ¿Sí? Se Prende fuga las por todos bombas lados.
y el agua se va para otros sectores de la ciudad y no para San José Alto, claro. o termina reventando la tubería. Sí. Entonces era necesario hacer ese tipo de ajustes. Eso nos tomó un tiempo, pero lo importante es que eso ya fue, digamos, evaluado, verificado y se hicieron las invitaciones. Esperamos que ya la semana entrante, perdón, no sé cuándo sale la emisión, Sí. yo creo que es esta semana más bien, para que se esté adjudicando ese contrato. Sí. O sea que en esa época de verano, que es cuando más sufren, que puede ser diciembre, enero, ya tenga una solución definitiva San José Alto. Sí, por supuesto. La meta, y así está, digamos, el compromiso, es que ese tanque queda funcionando, queda operativamente adecuado Sí. antes de terminar este año. Bien. Ya a manera de procesos, digamos, internos aquí en Poitama, a veces hay rumores o chismes o comentarios sobre un proceso de contratación de personal que tiene que suceder aquí en Poitama, ¿sí? ¿Nos puede aclarar un poquito sobre ese tema? Sí, Leandro, gracias por la pregunta. Y es una oportunidad para decirle a los ciudadanos que confíen en esta administración. Nosotros no vinimos a privatizar la empresa, eso es falso. Vinimos fue a ponerla en correcto funcionamiento para brindar el mejor servicio a toda la ciudadanía. Ese rumor de que a través de mi gerencia y en alianza con el sindicato de Empoduitama y que vamos a aumentar los cargos de la empresa, eso es falso. La realidad, perdón, la realidad es que de la planta de personal se han pensionado ya varias personas, varios funcionarios. Entonces, por convención, por norma y por lógica, esos cargos tienen que ser, o esas personas tienen que ser, digamos, reemplazadas. Entonces, lo que se va a hacer es que en estos días se abre la invitación apenas para suplir 3 de esos cargos. Hay varios por suplir, pero vamos a suplir por ahora 3. Y no es cierto que sean cargos que suman más de 600 millones de pesos y que eso va para pagarle a un senador de la República. Sí. No, esto ya es una película, está, digamos, rayando con la paranoia, ¿no? Aquí hay una tabla de salarios, entonces las personas que se reemplazan pues van a tener el mismo salario de las personas que se jubilaron. ¿Qué tipo de cargos son? Son auxiliares administrativos. No, pues tan alto no, los salarios. No. No tengo el dato exacto, pero digamos que el salario de un auxiliar administrativo puede estar alrededor de unos 2.500.000, eso no son salarios elevados. Sí. Y son personas que se requieren se dentro requieren, del sí. funcionamiento del administrativo de Empoduitama. También dicen que estamos contratando y pagando favores políticos y estamos incrementando los gastos de funcionamiento de la empresa. No, para nada. Créame, Leandro, y créame, ciudadanos, que si nosotros contratamos a alguien es porque de verdad se requiere. Donde no se requiera, al contrario, estamos eliminando esos contratos. Hay dos, digamos, proyectos de infraestructura primordiales. Uno es la bandera de esta administración que tiene que ver con la PETAR o estar ahora, ¿sí? Lo que llamamos estar. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo va ese proceso? ¿Hacia dónde va? ¿Se ha frenado políticamente? Digamos que también es un tema que está vivo y que surge en el ambiente político de Oitama. Sí, eso es importante también que lo entendamos, que cuando, digamos, enemigos políticos atacan a esta administración, atacan al doctor José Luis, que lo tuvieron suspendido por varios meses, eso frena este tipo de procesos, sí. Porque son recursos bastante importantes que requieren aporte tanto de la nación como del departamento. Entonces, cuando hay esa inestabilidad, pues automáticamente se frena. Bien, ese es un tema también muy importante, porque este proyecto demanda unos recursos grandes. Sí. Y cuando por algunos intereses, digamos, políticos, vienen unas demandas y se suspende al doctor José Luis, pues eso genera una inestabilidad. Y repito, este proyecto requiere de recursos tanto de la nación como del departamento y de otras entidades. Cuando hay este tipo de inestabilidad, pues esos procesos quedan detenidos. Afortunadamente, pues ya el Consejo de Estado
levantó esa medida cautelar, el doctor José Luis pudo retornar a la alcaldía y automáticamente retomamos estos temas, ya nos reunimos con entidades del orden nacional y estamos analizando, revisando esos convenios que pueden darle viabilidad a este proyecto. La PETAR, esas son las siglas de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Y STAR, o sea, ya no la P, sino la S, es un sistema de tratamiento de aguas residuales. ¿Cuál es la diferencia? Que antes se concebían las plantas de tratamiento como unas construcciones inmensas, una infraestructura grande a la cual llegaban todas las aguas residuales de una ciudad, pero digamos la historia ya ha demostrado que operar esas plantas resulta bastante costoso, no son tan eficientes como se creía y en algunas ciudades ya han terminado convertidas en elefantes blancos. Por eso la normatividad cambió y ahora se contemplan nuevas tecnologías, sistemas Más no pequeños y eficientes. convencionales, y se puede contemplar no una, sino múltiples pequeñas plantas que entre todos conforman un sistema de Bien. tratamiento de aguas residuales. Bueno, perfecto. El otro tema de infraestructura es el edificio de Empoditama. Una construcción que está en veremos o que no se sabe qué sucede. Ese tema, ¿cómo se le puede responder a la ciudadanía o decirles, venga, esto es la verdad? Bien, Leandro. Sí, ese proyecto justamente me preguntó sobre ese tema la Contraloría la semana pasada, que estuvieron Ah, aquí en Epoditama, revisando varios aspectos de la empresa. Y mi respuesta para ellos fue, mire, yo no encuentro unos estudios que me digan que es viable financieramente la construcción de una sede, ¿sí? Que es mejor construir allá un edificio en lugar de seguir aquí en estas instalaciones, que la mayoría son, estas oficinas en su mayoría son de Hipoditama, solamente estamos pagando arriendo por 2 oficinas y por el local del primer piso. De resto es de Hipoditama. Entonces, ese análisis financiero que determinara que la conveniencia era construir una sede allá abajo, no, yo no lo encuentro. sí. Y segundo, tampoco hay un estudio que me diga que esa es la localización adecuada. Y creo que a simple vista, pues no lo es. ¿Por qué razón? Porque si tuviésemos la sede allá, pues la gente tendría que pasar sobre la vía férrea, ¿sí? Sí. Bien sea a pie o con su vehículo o bicicleta. Y resulta que ese tema de Abedules justamente nos permitió revisar esa normativa de la vía férrea y ese tránsito de peatones o vehículos no está permitido. Perfecto. Pues Alejandro, muchas gracias por este diálogo con la Perla, por este diálogo con la ciudadanía, por resolver estas dudas, estas inquietudes y dejarnos un poco más de claridad sobre esta entidad tan importante para los duitamenses. Por último, regálenos un mensaje a la ciudadanía. En este momento que tenemos abundancia de agua, pero sabemos que Duitama siempre ha tenido como unas problemáticas en épocas de verano y un diálogo sobre Duitama para invitar a la ciudadanía duitamense a que se apersonen también de esta entidad porque es de todos. Sí, usted lo ha dicho, es la empresa más importante de Duitama y es la empresa de todos los duitamenses, de todos los habitantes de esta ciudad. Así que esta administración es de puertas abiertas. Cualquier ciudadano que tenga alguna observación, sugerencia, reclamo, puede venir a la empresa. No necesita intermediarios, no tiene que recurrir a ningún concejal. Obviamente, si quieren venir con algún concejal, bienvenido también al concejal, pero lo pueden hacer de manera directa. Aquí contamos con un equipo comprometido de profesionales. Si por alguna razón uno de ellos no logra resolver su solicitud o no les satisface la respuesta o la solución que le esté brindando, con mucho gusto hablan conmigo. Yo no me niego a atender a la comunidad. Si no lo resuelven ellos, hablan conmigo y entre todos lo resolvemos. ¿Ven? Listo, pues Alejandro, muchísimas gracias. Éxitos en su labor. Que estén muy Leandro, bien. muchas gracias. Bueno. Saludos.